Hola, vamos a ver algo de un nuevo tema de potencia que, bueno, vais a ver que está sobre todo desarrollado para resolver ejercicios de tangencias, que es un poco ampliación de lo que vimos en primero de bachillerato. Y bueno, hay varios casos de estos de tangencias y muchos de ellos se resuelven por potencia, como vais a ver ahora. Tenéis esta hoja de teoría que os cuenta un montón de, bueno, no muchas cosas, pero que nos vamos a quedar con dos. Dice, se denomina potencia de un punto, potencia K de un punto P respecto a una circunferencia C al producto de la distancia desde el punto P a los puntos de corte con la circunferencia C de una secante trazada LP. Dicho producto es constante. Bueno, os podéis leer todo esto para ver lo que es un poquito de teoría, pero vamos a pasar a lo que es la parte puramente práctica, que es el eje radical y el centro radical. Si os acordáis, cuando vimos en primero de bachillerato el tema de cónicas, de curvas cónicas, os adelanté un poquito esto, que os dije, esto ya lo veremos en segundo, que era el centro radical y el eje radical, que van a ser elementos fundamentales para trabajar con esto de las tangencias. Dice, se denomina eje radical de dos circunferencias al lugar geométrico los puntos del plano que tienen igual potencia respecto de ambas circunferencias. ¿Qué es lo práctico que nos sirve de esto? Pues que si yo tengo dos circunferencias, como aparecen aquí dibujadas, este eje radical, que es una recta que aparece por aquí en medio, y ahora vamos a ver cómo se dibuja, cómo se halla, los puntos que están sobre este eje radical, sobre esta recta, si dibujara tangentes a estas dos circunferencias, los segmentos que irían desde ese punto hasta el punto de tangencia de cada una de las circunferencias serían iguales. ¿Vale? O sea, si yo tengo aquí un punto, por ejemplo, en este eje radical, y dibujo una tangente a esta circunferencia y otra tangente a esta otra circunferencia, este segmento que me sale aquí, desde el punto hasta el punto de tangencia, y este otro segmento, desde el punto hasta el punto de tangencia con la otra circunferencia, serían de la misma magnitud, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo, como digo, que es la aplicación que vamos a hacer en este tema de tangencias. Y luego, dice, se denomina centro radical de tres circunferencias al lugar geométrico de los puntos del plano que tienen igual potencia respecto de tres circunferencias. Claro, hay un punto que va a cumplir esa propiedad, pero ya no con dos, sino con tres circunferencias a la vez. O sea, como ahora ya no puede ser una recta, porque claro, si tengo otra circunferencia más, pues ya no van a ser todos los puntos de esa recta, sino que solamente va a ser un único punto que va a cumplir esa propiedad de que la potencia respecto a las tres circunferencias va a ser la misma, ¿vale? Como digo, si os acordáis, el tema de cónicas, cuando dibujábamos las secantes a las cónicas, pues se trabajaba con eso de centro radical y demás. Bien, entonces, vamos a pasar, como digo, puramente a la parte práctica. Aquí tenéis otra hoja, que es un poco resumen de todos los casos que aparecen de tangencias, que es un poquito ampliación de lo que vimos el año pasado. Hay ejercicios que se pueden resolver como el año pasado, aplicando un poquito de teoría, que vamos a repasarlo muy rápidamente, y hay otros que hay que aplicar esto de potencia, pero vais a ver que es muy sencillo. Entonces, los ejes radicales, estos que aparecen, que son importantísimos, como digo, que es esa recta donde se sitúan los puntos desde los cuales la potencia de las dos circunferencias es la misma, estos ejes radicales, esas rectas, siempre van a ser perpendiculares al segmento que uniría los centros de las dos circunferencias. ¿De acuerdo? Repito, ese eje radical, esa recta, sería perpendicular al segmento que une los centros de las dos circunferencias, ¿vale? Como veis, en el caso de dos circunferencias exteriores, bueno, pues el eje radical pasa por aquí en medio, no está en el punto medio, del segmento que une los centros, ni mucho menos. Estaría en el punto medio como mucho si las dos circunferencias estuvieran en el mismo radio. Pero en este caso vais a ver ahora lo vamos a hallar uno de ellos, que no está en ese punto medio, pero sí que es perpendicular, que eso hay que saberlo. Cuando las dos circunferencias son secantes, pues simplemente es unir los puntos estos de corte, donde se cortan las dos circunferencias, unirlos, ese es el eje radical. Y cuando las dos circunferencias son tangentes, pues el eje radical es perpendicular a ese segmento, como digo, que une los centros y pasa por ese punto de tangencia, ¿vale? Y luego veremos cómo hacemos el centro radical respecto de 3. Entonces, pasando ya a lo que son ejercicios, en esta primera hoja dice, pues eso, hallar el eje radical de las circunferencias C1 y C2 en los tres casos siguientes. Como digo, en este caso, donde son dos circunferencias tangentes entre sí, pues el eje radical, por supuesto, tiene que ser una recta que sea perpendicular al segmento que une los dos centros, y en este caso, pues nada, se dibuja una perpendicular por ese punto de tangencia, y este sería nuestro eje radical, ¿vale? En el caso de las dos circunferencias secantes,
Pues lo que hemos visto antes, unimos los puntos de corte y este es el eje radical de dos circunferencias secantes. A lo que voy aquí es que si esto, aplicando la teoría, sería que si cogiéramos un punto desde aquí, dibujáramos las tangentes, bueno, pues este segmento y este otro me dirían lo mismo. En el caso de dos circunferencias que son exteriores entre sí, lo que vamos a hacer es utilizar una circunferencia auxiliar. Que esto también, como digo, si os acordáis, lo hacíamos un poquito en el tema ese de cónicas, que utilizamos una circunferencia auxiliar que tuviera su centro en el punto medio, en la mediatriz de un foco y su simétrico respecto de esa secante que nos daban y demás. Bueno, pues aquí vamos a hacer un poco lo mismo. Nos dibujaríamos una circunferencia auxiliar que cortara a las dos circunferencias que me dan a la vez. Pues yo qué sé, me invento una, como sea, tampoco hace falta dibujarla entera, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, yo lo que tengo que saber es lo que he dicho antes, que el eje radical tiene que ser perpendicular al segmento que une los centros, ¿de acuerdo? Ahora, voy a esto. Entonces, me dibujo una circunferencia auxiliar y lo que voy a trabajar es con ejes radicales entre esta circunferencia auxiliar y las circunferencias que me dan. De modo que el eje radical entre esta circunferencia auxiliar y esta circunferencia 1 sería este de aquí, ¿no? ¿Vale? Que es el mismo caso que este de aquí, dos circunferencias secantes. Y el eje radical entre esta circunferencia auxiliar y esta circunferencia 2 sería este otro eje radical que sería uniendo los puntos de corte. ¿Vale? Bien, pues este punto que me sale aquí, que es el punto de corte entre estos dos ejes radicales auxiliares, ese es un punto que pertenece al eje radical de las circunferencias 1 y 2. Y como yo sé, lo que he dicho antes, que ese eje radical va a ser perpendicular al segmento que une los centros, pues este va a ser mi eje radical, ¿vale? Y lo mismo, podéis comprobar que si coges un punto cualquiera de este eje radical y vais dibujando las tangentes a las circunferencias, los segmentos que os salen son iguales, de la misma magnitud. Bien, en el ejercicio 2 dice ya el centro radical de las circunferencias 1, 2 y 3. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, pero con tres circunferencias a la vez. Es decir, yo por ejemplo tengo la circunferencia 1, 2 y 3 y lo que hago es hacer una circunferencia auxiliar que por ejemplo me corta la circunferencia 1 y 2, ¿vale? Me la invento. Me la invento, digo exactamente que me la invento. O sea, que tú pinchas donde sea y te dibujas una circunferencia a la que te dé la gana siempre que corte hasta 2, ¿vale? Vamos a suponer que ese es el centro y ya está. Entonces, esta es mi auxiliar. Estoy trabajando ahora solamente con la 1 y la 2. La 3 de momento lo podéis tapar, que no vale para nada ahora mismo. Entonces, hago lo mismo de antes. El eje radical entre la circunferencia 1 y la circunferencia auxiliar sería uniendo estos puntos de corte, ¿vale? Y el eje radical entre la circunferencia 2 y la circunferencia auxiliar sería uniendo estos dos puntos de corte. Este punto que me sale aquí, donde se cortan estos dos ejes radicales auxiliares, sería un punto que pertenece al centro, al eje radical, de las circunferencias 1 y 2. Y lo mismo de antes, como sé que ese eje radical de la 1 y la 2 tiene que ser perpendicular al segmento que une los centros, pues desde este punto dibujo esa perpendicular y tengo el eje radical de la circunferencia 1 y la circunferencia 2. Bien, ahora por ejemplo voy a trabajar con otras dos circunferencias cogiendo la 3. Pues si queréis tenerlo como las soluciones, por ejemplo, utilizo una circunferencia auxiliar que me corte pues a la circunferencia 2 y a la 3. Y vuelvo a hacer la misma operación. El eje radical de la auxiliar nueva, voy a poner aquí auxiliar 2, y la circunferencia 2 sería este de aquí. Y el eje radical de la circunferencia auxiliar y la 3 sería este de aquí, ¿vale? Por tanto, ese punto de corte entre los dos ejes radicales que me han salido nuevos será un punto que pertenece al eje radical de las circunferencias 2 y 3. Y como tiene que ser algo perpendicular al segmento que une los dos centros de las circunferencias 2 y 3, pues ahora dibujo una perpendicular por ese punto que me ha salido y ya tengo este, voy a marcarlo por aquí, este es el eje radical de la circunferencia 2 y 3. Y este de antes era el de la 1 y la 2. Pues simplemente ahora, donde se cortan los dos ejes radicales, el de la 1 y la 2 y el de la 2 y la 3, pues ese punto que me sale aquí en medio, eso va a ser el centro radical que me piden. Desde ese punto, si dibujáis tangentes a las tres circunferencias, pues vais a ver que funciona eso, que se aplica eso de que la magnitud es la misma respecto a las tres. Que hubierais querido trabajar con la 1 y la 3 en vez de la 2 y la 3, pues al final la solución iba a ser la misma, ¿vale? El ejercicio 3 dice de un punto desde el que todas las tangentes trazadas a las circunferencias 1 y 2 midan 40 milímetros. Bueno, vamos a ver un poquito de qué va esto.
yo tengo algo como estas dos circunferencias y me dicen, dibuja un punto por donde sea, desde el cual, si tú dibujas tangentes a las dos circunferencias, tienen que medir 40 milímetros. O sea, ya la cosa se complica un poco, pero no mucho. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una circunferencia y otra, ¿no? Y tengo que buscar un punto por aquí, desde el cual, si dibujara estas dos tangentes, pues esto mediría 40 milímetros y esto mediría 40 milímetros. Este punto y estas dos medidas, que son iguales, según el enunciado, lo que me está dando pistas es que ese punto tiene que estar sobre el eje radical de estas dos circunferencias, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Repito, si las dos magnitudes tienen que ser iguales, pues ese punto va a pertenecer al eje radical, por lo que estamos hablando hasta ahora, que en ese eje radical están todos los puntos desde los cuales si dibujo tangentes a las dos circunferencias van a medir lo mismo. Así que de momento voy a hallarme el eje radical y luego vemos qué punto cojo de ese eje radical. Hago lo mismo que antes, que en este ejercicio de aquí. Me dibujo, por ejemplo, el segmento que une los dos centros 1 y 2, me dibujo una circunferencia auxiliar, la que os dé la gana, ¿vale? Y empiezo a trabajar con ejes radicales. Este viene por aquí, ¿no? Este otro vendría por aquí. Este punto de corte pertenece al eje radical de las circunferencias 1 y 2, por tanto, ese eje es perpendicular al segmento que une los centros 1 y 2 y tengo algo como esto, ¿vale? Pero claro, ahí dices, joder, ¿y cómo me pongo a probar un punto que esté sobre esta recta y desde los cuales voy dibujando esas tangentes a las circunferencias 1 y 2 y tienen que medir 40 milímetros? Pues voy a volver a este esquemita de aquí, porque si yo me cojo, por ejemplo, este centro de esta circunferencia y me hago algo como esto, este triangulito, rectángulo, yo lo que tengo es que, si tengo este punto de tangencia, el segmento que une el centro con ese punto de tangencia es perpendicular a esa recta tangente, ¿no? Tengo estos 40 milímetros, o sea, lo que tengo es un triángulo rectángulo, donde este es el ángulo recto, este cateto mide 40 milímetros, esto mide el radio de la circunferencia 1, radio 1, este sería el punto de tangencia, este de aquí. Pues nada, me falta hallar solamente esto. Porque si desde aquí, desde el centro 1, me dibujo un arco que tenga como medida la hipotenusa de este triángulo rectángulo, hallaré el punto que me piden. Fácil, ¿no? Así que yo ahora, si queréis, me hago un esquemita aparte sobre el mismo dibujo, lo podéis hacer tal cual, que es hacerte esta medida, o sea, coger un triángulo rectángulo donde este cateto, como digo, mida 40 milímetros, que es lo que nos pide el enunciado. Aquí este mi ángulo recto, este sea, por ejemplo, el radio de la circunferencia 1, lo podéis hacer con el de la 2, si queréis, da igual. Y aquí haréis la hipotenusa. Por tanto, una vez que tengo esto, lo que hago es pinchar en O1, me hago ese arco y tengo aquí el punto solución. ¿Vale? Importante tener claro desde el principio un poquito todo esto. O sea, ¿qué es lo que me están pidiendo? Que es ese punto desde el cual tengo que dibujar las tangentes a los dos puntos a la vez. A las dos circunferencias a la vez y que midan lo mismo. Si lo tenéis ya hecha la solución, lo podéis comprobar. Que luego al dibujar las tangentes, que por cierto, deberíais repasar cómo se dibujan tangentes desde un punto a una circunferencia, que supongo que lo sabemos, ¿no? Que era eso de unir el punto con el centro de la circunferencia, desde aquí dibujarme ese arco capaz y de aquí me cortan ese punto que es el punto de tangencia, lo uniría, etc. Bueno, pues si lo comprobáis con las dos, vais a ver que os sale esos 40 milímetros que me pide el ejercicio. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir un poquito más. Dice ya en donde viene aquí los problemas de Apolonio. Esto de los problemas de Apolonio, pues es un señor que tenía mucho tiempo libre, que estaría también en un confinamiento de estos, y se dijo, mira, vamos a ver cómo se hacen casos de tangencias, porque no tengo mucho que hacer, no han cancelado Sálvame Deluxe, y me voy a poner a ver esto, que es entretenidísimo. Y entonces lo que tienes son cómo se resuelven varios casos de tangencias, depende de lo que te den, puntos, rectas o circunferencias. Pues lo más básico son circunferencia que pasa por 3 puntos, ¿no? Que supongo que a estas alturas ya lo sabemos hacer todos, A, B y C, que se va haciendo las mediatrices y demás. Luego empezó con que si una recta y una circunferencia y, bueno, en fin, un montón de casos. No vamos a ver todos, porque sobre todo los últimos se complican bastante. En internet los tenéis resueltos todos, así que si alguno tiene tiempo libre y se aburre, pues que se ponga a hacer, por ejemplo, cómo se hacen circunferencias tangentes a 3 circunferencias y cosas por el estilo, que el desarrollo es un poco largo. Entonces vamos a ver solamente unos cuantos,
bastantes, la verdad, de todos ellos, y la mayoría además ya lo sabéis, porque se pueden hacer no por potencia, sino por teoría de sentido común. Entonces, este primero ni lo hago. ¿Veis que aquí pone, por ejemplo, PPP, que sería uno de los casos punto, punto, punto? ¿Vale? Circunferencia que pasa por 3 puntos. Aquí empieza punto, punto, recta. Circunferencia que pasa por 2 puntos y sea tangentes a una recta. Bueno, pues esto ya lo hicimos el año pasado. Vais a ver que es muy fácil. Lo primero, aplicando un poco de teoría esta de sentido común. Si tengo puntos A y B, desde luego los centros, mejor dicho, porque aquí deberíamos ir ya a lo de dibújate un poquito en la cabeza cómo son las soluciones antes de empezar a hacer cosas, y ya vais a ver que van a salir dos soluciones, ¿no? Una por aquí y otra por aquí. O sea, son dos circunferencias tangentes a esta recta que pasen por estos dos puntos. Pues como digo, los centros tienen que estar en la mediatriz de este segmento AB, ¿no? Porque claro, van a estar a la misma distancia. Y esto ya lo hicimos el año pasado de una manera sin utilizar ni potencia, ni centro radical, ni cosas por el estilo. Que era que si tú unías A con B, pues entonces, claro, se me formaban aquí dos ángulos y los centros de las dos circunferencias de solución tienen que estar en las bisectrices de estos dos ángulos que se me formaban aquí. Y aquí tenía O1 y O2. Eso es perfectamente, está bien hecho y no habría ninguna pega. En este tema lo que vais a ver es que las soluciones de casi todos los ejercicios los hace por potencia. Entonces, una manera de hacer esto, pues, ¿dónde estaba? Sí, aplicando lo que es potencia, pues sería, tú te dibujas una circunferencia auxiliar que pasa por A y por B, ¿vale? Que por supuesto, claro, el centro de esta circunferencia auxiliar va a estar en la mediatriz de AB. Ya digo que esto a lo mejor os suena a eso que hacíamos en cónicas de un punto y su simétrico respecto de la tangente, de la secante, perdón. Entonces, si prolongo AB, este punto de aquí abajo lo vamos a hacer funcionar como centro radical de todas las circunferencias esas que tienen estos ejes radicales, este eje radical que pasa por ahí por B. Y entonces, desde este centro radical lo que haríamos es dibujar las tangentes a esta circunferencia auxiliar. La verdad es que con una de ellas vale, porque lo que voy a hacer es llevarme esta medida, que va desde el centro radical, este que me he inventado aquí, hasta el punto de tangencia, me lo llevo a un lado y a otro, sobre la recta, ¿vale? Ya la estamos liando. Claro, porque te viene mucho más para acá, así más o menos sí, todo esto sobra. Bien, y me corta, como veis, en 2 puntos a la recta. Y desde estos 2 puntos, lo que hago, vamos a llamar, por ejemplo, T2 y T1, o al revés, lo que hago es levantarme 2 perpendiculares a la recta y me cortaría a la mediatriz que pasa por A y por B en los centros solución, ¿vale? Bueno, como lo teníamos ya hecho antes, simplemente pinchando en O1 o en O2 y abriendo hasta A y B, pues si me sale bien, me saldrá una circunferencia por aquí y la otra pues como por aquí, que por supuesto deberían pasar por los puntos T1 y T2, si es que lo hemos hecho por potencia, como por centro radical y demás, y si no, si lo hubiéramos hecho, como digo, por las bisectrices de los ángulos, pues habría que hallar los puntos de tangencia como siempre, que es lo que os decía el año pasado, ¿vale? Más, por ejemplo, en este otro caso, dice hallar las circunferencias que pasen por un punto y sean tangentes a dos rectas. Bueno, lo que está claro en este caso, que me dan estas dos rectas y este punto, es que las circunferencias de solución, desde luego, van a tener los centros en la bisectriz de estas dos rectas, ¿no? R y S. Entonces, una manera de hacerlo muy facilita es como, pues, por semejanza. Por ejemplo, yo me invento una circunferencia que sea tangente, que tenga el centro, por supuesto, en esa bisectriz de las dos rectas y que sea tangente a estas dos. Entonces, uniendo este punto de corte con ese punto P, ¿vale? Lo que voy a hacer es hacer como si estos dos puntos fueran los semejantes de este punto P. Vais a ver que la solución me va a salir una solución por aquí y la otra solución como por aquí, ¿no? Pues entonces, como digo, lo que voy a hacer es estos dos puntos, es como si fueran este punto P, de modo que ahora al unir este centro de la circunferencia que me he inventado con esos dos puntos, me salen estos dos segmentos que, haciendo paralelas por P, o sea, esto es paralelo a esto y esto es paralelo a esto, obtengo los dos centros de la circunferencia solución. De modo que ahora pincharía aquí en O1 o en O2, abriría hasta P
tendría una solución por aquí y la otra solución